Muy bien, nuevamente, muy buenas tardes a todos los estudiantes Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la semana número 10 del curso de Derecho Procesal Civil 2 o Clínica Civil. Para esta semana tenemos como contenido temático lo que son los procesos especiales. Hemos venido recalcando la importancia de conocer nuestro código. Realmente, si bien es importante o es ideal que nos sepamos las leyes, algunas de memoria, al menos las que más utilizamos, porque con las que más nos relacionamos, sin lugar a dudas, uno ya, esa repetición es lo que es un sistema o forma de estudio. Pero más allá de eso, es importante que entendamos que el conocer nuestras leyes como herramientas y saber dónde, cómo y cuándo emplearlas y o utilizarlas. Entonces, para esta semana tenemos lo que son los procesos especiales. Para esta semana lancé como pregunta introductoria donde ya tenemos a dos o tres valientes que en el correo fg058@urrural.edu.gt ya han participado. Y ya tenemos más participaciones de compañeros. Miguel Ángel Orozco, que vamos a corregir un poquito ese concepto. La compañera Olga Madeleine de una respuesta adecuada. Y ahorita tenemos a Jennifer Tais. Siempre son los mismos los que participan. Muchas gracias y espero que al igual que ellos se disfruten estas clases. Esta se puede hacer a los 3 meses que se ha hecho la denuncia de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ok, en la declaratoria de ausencia. Bien, Jennifer, en este caso, creo que estamos metiéndonos en un ámbito que estamos fuera del tema procesal civil, pero necesito que me amplíes. Normalmente tus participaciones son bastante atinadas, solo que tal vez estás entrando en un campo que yo desconozco, que es muy posible. Amplíame un poquito más la información de eso y lo vamos a decir. Les repito a los que se están conectando. Eddie Andrés Morales, ¿cómo estará la temperatura por donde estás, Eddie? Ya que se encuentra allá en Puerto de San José, Escuintla. Va a estar bonito, va a estar bonito el calor por allá. Te comento, Eddie, que por situaciones de trabajo yo viví por allá en Puerto San José, muy bonito, y de hecho tengo amistades y familia por allá. Eddie nos manifiesta, el Código Civil vigente señala en su artículo 42, es ausente la persona que se fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. De tal naturaleza, en el sentido general de ausencia, se da en la persona que se halla fuera de la República y tiene su domicilio en ella. Y dice, aquí está la respuesta. Primero colocó la definición y luego dice, ¿para qué? Para el divorcio y en dado caso surja un nuevo matrimonio y la declaratoria de los bienes. Muy bien, es correcto. Surja un nuevo matrimonio. Me gustó cómo lo planteaste, que surgen los matrimonios. Está bien, es correcta la expresión. Es correcto, Eddie, es correcto. Básicamente es por manejo de bienes y por manejo de la situación es menester primero divorciarse para luego poder contraer un nuevo matrimonio. Esa es una de las razones principales por las que se dan. Para el compañero René Higinio Vides Arrazola, para administrar los bienes del ausente o exigir a una entidad el cumplimiento de una obligación. Es correcto también, es una de las formas. Hoy sí están participando desde el inicio, así me gusta, así van a se dar cuenta que ni vamos a sentir esta clase. Wilder Mario Rodríguez, una declaratoria de ausencia se solicita cuando se ignora el paradero de una persona o haya desaparecido de su domicilio. Ese es cuando se solicita. Wilder, mi pregunta es, ¿para qué la podemos solicitar? Entonces, como han manifestado los compañeros, el caso clásico que he tenido yo en la oficina jurídica ha sido algunas damas, bueno, también he tenido caballeros en la misma situación, no solo damas, pero más que todo damas, que su esposo viajó, la mayoría de veces de una forma ilegal, como migrante, en los años 80s, 90s, viajó y ya no se supo nada de él. Algunos casos, no muchos, ¿verdad? Pero en algunos casos la persona le han llegado noticias de que sí está vivo, pero ya tiene otra familia por allá. O sea, la persona se olvidó por completo. Y también damas que han rehecho su vida allá y se desconectaron por completo acá de su pareja. Pero el asunto es que deja a la persona que está acá, deja a su cónyuge casado. Y lógicamente la persona de acá
no puede contraer nuevas nupcias. O como era antes, ahorita eso ya fue modificado, antes había una regulación, yo todavía vi muchos casos de esos, y era una consulta muy común donde nos decían de que no se puede reconocer, o sea, venía la señora, tenía un hijo y estaba casada, se iba al esposo, se declaraba, él estaba, reunía los requisitos para declararse ausente, pero después de eso, la persona venía y la señora acá ya sabía que se había deshecho su hogar y tenía otra pareja, resultaba embarazada, pero el nuevo hijo, como ella estaba casada, no podía ser reconocido por el papá, que si bien es cierto, no era el esposo, pero sí era su papá, y no, la ley no lo permitía antes, era bien complicado reconocer a sus hijos. ¿Por qué? Porque está casada, entonces tiene que reconocerlo el esposo. La ley era cerrada en eso, en ese entonces. Eso ya cambió, afortunadamente ya lo permiten, ya se adecuó a las nuevas tendencias. Y esta situación es lo ideal, pero sabemos que hay de casos a casos. Pues, o sea, ¿qué culpa puede tener la señora de que la persona pues ya no vino? Ya no vino, ¿verdad? Ya no regresó o ya no le interesó regresar. Muy bien. Tenemos como objetivo para la clase de hoy conocer los procesos especiales. Recordemos, nuestro, nuestro código procesal civil y mercantil, yo necesito, lo mínimo que yo espero es de que ustedes terminen esta clase sabiendo, ya manejando así bien con prestancia. Mi código procesal civil y mercantil está regulado en el decreto ley 107. Es un decreto ley porque fue promulgado durante un gobierno de facto. Dicho sea de paso, el gobierno de facto de Enrique Peralta Zurdia. Necesito que sepan la cantidad de artículos que tiene, que está contenido en 6 libros, y de los cuales ya vimos las disposiciones generales contenidas en el libro primero, los procesos de conocimiento que están regulados en el libro segundo, y los procesos de conocimiento son el proceso ordinario, el juicio o el proceso oral, el proceso sumario, y sabemos que hay un cuarto proceso de conocimiento que está regulado en la ley de arbitraje. Luego tenemos los procesos de ejecución, que sabemos que son 5, pero que tradicionalmente los que más se manejan es la vía de apremio y el juicio ejecutivo, pero sabemos que hay 3 más y cada uno de esos tiene sus divisiones. Luego tenemos ahorita los procesos especiales. Los procesos especiales, que son los que vamos a ver acá, que básicamente habla sobre la jurisdicción voluntaria. Sabemos cómo se divide la jurisdicción, que eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es la clasificación que hace Eduardo Couture en relación a la, la clasificación de la jurisdicción? Y tenemos a partir, bueno, no la siguiente semana, sino que una de las últimas clases, tenemos que ver el contenido del libro número 5, que son las alternativas comunes a todos los procesos, y por último, las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Así debemos de manejar entonces debemos saber dónde, cómo y cuándo debemos de manejar cada una de estas situaciones dentro de nuestros códigos. Les repito, los códigos no son más que herramientas, y herramientas donde debemos saber qué es lo que debemos de buscar. Muy bien, tipos de jurisdicción según Eduardo Couture. Eduardo Couture es el que hizo aquellos postulados, uno de los que más me gusta y más me aplico, y siempre en clase decía, recordemos que mientras menos leemos, menos abogados somos. Ojo con eso. No es un consejo para el estudiante de derecho, es un consejo para el abogado. Mientras menos estudias, menos abogado es. Y mis estimados, créanme que yo me he dado cuenta y me he percatado la importancia de estarse actualizando. Realmente para que una persona, para que un abogado diga yo ya no quiero estudiar más, es porque me imagino que ya no va a ejercer. Pero mientras que uno ejerza la abogacía, el notariado, y ponga en desempeño su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, y peor, que tome la osadía de pretender transmitir conocimientos, es necesario, es requisito que se esté actualizando y educando constantemente. Uno nunca lo va a saber todo, necesita estudiar. Fíjense que ustedes verán una serie de webinars
una serie de cursitos en línea y la mayoría ahora son gratuitos. Y fíjense que solo por decirles, porque yo tengo anotado acá en mi agenda para esta semana porque me interesó porque acaba, bueno, no acaba, pero es de reciente, para mi sentir, es de reciente publicación y la ley la ley de leasing. Y realmente yo sé lo que es el leasing, sé que es un contrato atípico mercantil, pero la forma de aplicar de la ley no la he leído. Entonces, yo ya estoy anotado mi webinar para esta semana de lo que es el leasing corporativo. Tengo que actualizarme y lógicamente tengo en mi agenda y, yo tengo no es publicidad, pero tengo mi oficina jurídica cerca de la torre de tribunales, zona 1 de la ciudad capital, centro histórico o histérico por cómo se pone el tráfico, tengo que comprar mi ley, pero la última vez que fui, cuando acaban de publicar, todavía no la tenía lista la librería jurídica porque la tengo que dar, porque en una de esas eh, lo tengo que saber, en primer lugar porque estoy obligado, porque soy abogado y notario, segundo porque me hacen muchas consultas mis estudiantes y me daría vergüenza decirle, no he leído la ley, uy, abogado, entonces soy menos abogado, ¿verdad? Como dice Eduardo Couture. Y tercero, porque también he sido asignado, el semestre pasado fui asignado con mucho honor y orgullo. Mi Universidad Rural de Guatemala me dio el compromiso de preparar a estudiantes para el estudio de privado en el área de derecho mercantil. Entonces tengo que estar actualizado y uno de lo que más debe preguntar es de lo que más está actualizado. Nos indica Eduardo Couture, la jurisdicción contenciosa. Bueno, la jurisdicción contenciosa es la que de por sí es la que más conocemos. ¿Por qué? Es la que más conocemos porque esta se constituye el prototipo de la jurisdicción, es decir, se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares o entre particular y el Estado y la intervención de un tercero, quien está facultado legalmente por la ley para conocer, es decir, de un juez que goza de la competencia para atender este tipo de controversias según los criterios de materia, cuantía, territorio y grado. Es decir, como les decía, es un poquito caluroso donde yo me encuentro. Entonces les decía, mis estimados, la jurisdicción contenciosa es, si ustedes, si ustedes llegan a consultarle lo clásico, el amigo que nunca le habla, el vecino que aún nunca le habla, hoy en la mañana entre la primera y la segunda clase vino a platicar conmigo un tío que vive cerca y yo le decía, mira, clientes alrededor de aquí del barrio tengo muchos, solo que estos cuates sí no pagan más, estos solo quieren, se echan la visita para hacer la consulta jurídica, ¿verdad? Pero gajes del oficio, ¿verdad? Les decía, mis estimados, que llegan a consultarle a ustedes, mira, fíjate que yo me quiero divorciar, ¿qué necesito para divorciarme? ¿Cuál es la primera pregunta sobre si una persona se va a divorciar? Primer pregunta, ¿está de acuerdo las dos partes? La mayoría va a decir, ah, sí, algunos va a decir, no, no, es que ella no quiere o él no quiere. A veces me parece inconcebible cuando un caballero no quiere dar el divorcio, cada uno tiene, es respetable, ¿verdad? Porque con lo que más me topo es con damas que no quieren dar el divorcio, ¿verdad? Y algunas veces es justificable porque no han logrado llegar a un acuerdo en relación principalmente al tema de bienes o de una pensión. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces aquí el litigio, ¿cómo va a ser? ¿Es contencioso? ¿Por qué? Porque hay dos partes, hay un litigio, o sea, una persona quiere, la otra persona no quiere, ya, o sea, hay dos partes interesadas, pero si hay una persona que está solicitando, sea declarado por un juez la incapacidad de una persona, porque sea declarado como ausente una persona y le sea nombrado un representante y un administrador de sus bienes, ¿cuál es el problema acá con eso, verdad? ¿Me entienden esa parte? Ahí hay una jurisdicción contenciosa. Una persona quiere, la otra persona no quiere. Hay una situación de divorcio, una situación de alimentos. Una persona quiere que le den 3,000, la otra persona quiere dar 500. No se ponen de acuerdo. Hay algo contencioso. Sin embargo, aquí es el juez que tiene competencia el que finalmente va a decidir. ¿Por qué va a decidir? Por uno de los poderes de la jurisdicción.
aprovecho para hacerles el anuncio, ¿verdad? Yo no sé si han revisado últimamente el Drive. En el Drive les tengo dos documentos, mis estimados, que ya se los cargué y los vamos a verificar en este momento. Si hay alguno que no tiene acceso al Drive, con mucho gusto yo le voy a dar el acceso, pero por favor no me lo pidan en este momento porque sí me distrae mucho de la clase. Vamos a minimizar un poquito esto y vamos a cargarles el material que ya les dejé ahí. Ya está cargado en el Drive. Ok, ahí estamos. Bueno, hagamos caso omiso, aunque sí lo conozco y siento muy gran agrado acá por el licenciado Franklin Azurdia. Fue candidato a la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Hago la observación, yo no soy graduado en San Carlos, pero sí tengo muchos nexos con la universidad. Ok, hagan caso omiso a eso, pero hay que darle el crédito al que lo hizo. Yo no hice el compendio, lo hizo el licenciado Franklin Azurdia y no lo estoy vendiendo, estoy compartiendo un material de estudio y yo sé perfectamente, porque conozco y hablo y he apoyado, no lo niego, pero ya las elecciones y ganó la otra propuesta, la propuesta oficialista, o sea que no hay ningún tema de algún tipo de favoritismo o situación con respecto a política gremial. Fíjense que a mí me interesó, cuando yo vi este material, dije, este está excelente para los alumnos. Pero ¿saben cuál es la parte más interesante de esto? Que esto es un compendio con el que estudian o preparan a los estudiantes de San Carlos. Entonces, veamos nosotros, yo dije, bueno, quiero que a estas alturas mis alumnos califiquen. Estoy recibiendo menos, estoy recibiendo lo mismo, estoy recibiendo más. O sea, un estudiante de la Universidad Rural de Guatemala debe recibir exactamente lo mismo o un poquito más de cualquier otro estudiante, sea de la universidad estatal, sea de cualquiera de las otras universidades. Entonces, díganme ustedes si conocen de estos temas que mencionan acá. Primero, es una compilación, como lo dice acá, y aquí lo indica jurisdicción y competencia. Pregunto, a estas alturas he logrado que entiendan ustedes qué es jurisdicción y qué es competencia. ¿Le he dado la suficiente importancia a esto? Creo que sí, yo me siento que sí. Eh, Aquí, miren, es el deber o facultad que tiene el Poder Judicial para administrar justicia. Aquí tienen varios conceptos. La jurisdicción es diferencia entre jurisdicción y competencia, porque sabemos que es algo que se confunde mucho. Aquí hay otro, y por eso me recordé de esto. Aquí están los poderes de la jurisdicción. ¿Ustedes ya vieron qué son los poderes de la jurisdicción? Les pregunto, creo que sí. Sin el creo, estoy seguro de que sí. Jurisdicción ordinaria, y aquí los esquemas. Ustedes recordarán que en su laboratorio, una de las tareas que les dejé es realizar los esquemas de cada uno de los juicios de conocimiento. Esto era lo que yo esperaba que ustedes hicieran. Ustedes me van a decir, ¿por qué no lo pasa hasta ahorita? Pues hay una razón. La idea es de que esto es lo que hicieran. Si ustedes no hicieron esto, por lo menos yo los invito a que guarden este material. Les va a servir a ustedes. La mayoría se encuentra en séptimo semestre, ya casi pasando octavo. Eso significa que el otro año es su último año. El otro año ustedes ya tienen que estar pensando en tesis y estudiar para su examen técnico profesional, fase privada y fase pública. Y los que están solo por esto, mis estimados, ustedes, espero yo que ya me imagino que es un requisito este curso para poderse meter ya en el segundo semestre, y si Dios me da vida y continúo con la confianza en la universidad, espero poder eh, tener al menos un cursito ya sea de fase pública o fase privada. A mí me encanta dar privados. Miren, se pueden dar cuenta que acá tenemos la demanda, miren, 61, 79, 106, 107, el emplazamiento, los 9 días de emplazamiento, las excepciones previas, artículo 116, cuáles son las actitudes del demandado,
la fase de prueba. Miren, todo está ahí. Auto para mejor fallar, sentencia. Aquí tenemos el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Nos pasamos para acá. Acá está el juicio oral, miren. Juicio oral, demanda, que puede ser en forma oral, el emplazamiento. Ojo, en su momento indiqué de que el juicio oral podía presentarse en forma oral, pero que yo en lo personal no sabía de un caso donde esta demanda la podían presentar y que el secretario tomara nota de eso. Seguramente pues, la gran carga laboral que tienen no lo permite, pero sí les puedo decir de que no es lo común. Miren, está bonito, a mí me pareció muy interesante los casos en los que puede haber sentencia y casos en que procede el juicio oral. Luego nos fuimos del oral al sumario. Vamos a ver. Juicio sumario, exactamente están los 3 de conocimiento. Luego acá, vía de apremio, eso significa que aquí tenemos los procesos de ejecución. Miren, ¿qué es un título ejecutivo, acción ejecutiva? Crédito cierto y exigible, líquido, la acción ejecutiva y desenmarañar cuándo son los títulos en la vía de apremio y cuáles son los títulos ejecutivos. Vean, aquí, miren acá, vean esto de acá, recurso de revisión, ver artículo 43 de la ley de arbitraje. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Títulos ejecutivos y aquí nos vamos, en este caso, a el juicio ejecutivo, demanda o primer escrito de ejecución, cómo se califica el título de mandamiento. De esto todavía hablamos las últimas 2 semanas, que es la tasación a la actitud del demandado. Las excepciones solo las que destruyan la eficacia del título, la orden de remate, escrituración, liquidación, entrega de bienes, recursos. Y aquí llegamos ya a lo que estamos tratando hoy. Esto ya son los procesos especiales, que es donde estamos hoy, y hoy ya vamos a poder platicar un tanto de esto. Y aparte hay ciertos memoriales, fíjense, para los que están, me imagino que están recibiendo también notariado. Primer escrito de demanda de divorcio por causa determinada. Escrito de ofrecimiento de prueba en juicio ordinario. Escrito de solicitud de pago por consignación. Miren, aquí hay una serie de memoriales interesantes y aquí tenemos procedimientos notariales, código notariado y ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ejemplo de testamento común abierto, esto ya es notariado. Identificación de persona, modelos de testimonios. Bueno, aquí les dejo entonces este material esperando de que pues les sirva, ¿verdad? Esa es la intención. En teoría, yo en la clínica debería haberles pedido este tipo de memoriales, ¿verdad? El clásico prontuario a mano lo debería haber pedido y así era como lo tenía en mente. Las nuevas modalidades, pues implica que el alumno tenga un compromiso, pero debe de saber que sí me interesa que sepa esto. Muy bien. Estamos con la jurisdicción contenciosa. Por cierto, eso está en el Drive y también se encuentra un compendio de memoriales. Bien interesante, no voy a quitarles más el tiempo con eso, pero hay una serie de memoriales bien interesantes ahí. Como siempre, no es lo ideal. Vamos a ver. La compañera Ofelia Elizabeth Argueta, artículo 42 del Código Civil, la ausencia, sirve para demandar algunos derechos para manejar los bienes del ausente, así como determinar el estado civil del cónyuge. Es correcto, esas son las causantes, mi estimada Ofelia. Teresa León, buena tarde, ausencia se solicita para poder disponer de los bienes de la persona y la ausencia se solicita a través del Ministerio Público. Se solicita a través del Ministerio Público.
La ley ha de regular, por eso lo vamos a ver ahorita, la ley ha de regular el Ministerio Público, pero recordemos que ya no es el Ministerio Público. ¿Qué institución es la que hace sus veces en materia civil y procesal civil? ¿Cuál es la institución que hace las veces del Ministerio Público que aparece acá? Aquí el compañero Eddie Morales de Puerto San José, me imagino que con gran calor, hace referencias excelente. Me está mandando lo que yo les digo, lo que yo necesito que sepan ustedes de su Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 del gobierno de Enrique Peralta Zurdia, como jefe de gobierno, sus considerandos, cuántos considerandos tiene eh, y cuáles son los libros. Muchas gracias, Eddie Morales. Es algo que ustedes deben de manejar ya de memoria a estas alturas. Muy bien, seguimos. 99 compañeros conectados. Jurisdicción voluntaria, que es la que nos interesa. Se caracteriza porque no existe conflicto, es decir, hay acuerdo de voluntades entre los promovientes y los involucrados. Es decir, viene una señora y la casa está a nombre del esposo y el esposo se fue, se desapareció y no se sabe de él, o porque hay que ser realista. Puede estar también el caso, puede estar también el caso de que sí sabe dónde está, solo que sabe que ya está casado y a él ya no le interesa nada de acá de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Y resulta que la señora necesita disponer de los bienes, eh, la señora necesita vender la casa, la señora necesita algo, o sea, ¿qué va a pasar con esa casa? Entonces la señora lo que hace es solicita, es una solicitud, ¿verdad? De la declaratoria de ausencia. Posterior a la declaratoria de ausencia, ya con eso ya hay una persona a quien demandar, ya puede decidir de que alguien que vele por los intereses de él y si se va a dividir a la mitad eso o qué va a pasar con eso. Pero mientras tanto no se puede hacer absolutamente nada y eso es lo importante. Pero aquí no hay nadie que se oponga. Pero la pregunta clásica es, ¿qué pasa si alguien se opone? Puede ser que aquí vean los papás y miren, usted no tiene por qué estar vendiendo la casa de mi hijo. Ok, pero entonces se tiene que hacer algo entonces, en este caso. Y tenemos, vamos a ver, y tenemos la jurisdicción disciplinaria. La jurisdicción disciplinaria es la que se practica dentro del campo de las funciones administrativas normales cuando un funcionario o empleado público que ejerce un cargo que conlleva cierta autoridad aplica una sanción con base en la normativa vigente, ya sea a un particular o a un empleado público. Y fíjense que dentro de una asesoría que doy, pues me ha tocado en las últimas semanas estar redactando sanciones bien drásticas. Eh, a mí me ha tocado redactarlas, hacerlas de acuerdo a la ley de la Oficina del Servicio Civil, de la ONSEC, lo que aplica la ley y reglamento de ONSEC y el Código de Trabajo. Eso me ha tocado estar haciendo. Entonces, aquí aplica a empleados y funcionarios públicos. Ojo, no soy el que impone las sanciones, yo soy el que las redacto, es parte de mis obligaciones dentro de una asesoría que le doy en el Estado. Muy bien, jurisdicción voluntaria. ¿Qué entendemos entonces después de todo esto que hemos hablado por jurisdicción voluntaria? Jurisdicción voluntaria es en la cual no existe litis. Ahora pregunto, ¿qué es litis? Esto lo hemos utilizado mucho la palabra y está la excepción de litispendencia. Pero, ¿qué significa litis? Veamos. En latín significa litigio. Es una expresión usada muy comúnmente en el lenguaje jurídico y que ya ha sido admitida en nuestra lengua. Significa pleito, causa, juicio. Esta voz latina se conserva como tecnicismo jurídico incorporado a nuestra lengua y se ha utilizado básicamente como lo que es pleito. Esto significa litis. Bueno, entonces entendemos que la jurisdicción voluntaria es aquella en la cual no existe litis, no hay pleito. Es decir, que no es contenciosa, pues las partes o el requiriente comparece ante un notario u órgano jurisdiccional. Ojo con eso.
Puede ser ante notario o puede ser ante órgano jurisdiccional o puede ser ante ambos. Puede ser que inicie con el notario y después el trámite pasa a la jurisdicción de un juez para tramitar las diligencias señaladas en la ley. Ya vamos a ver qué leyes son las que establecen esto. Por lo que en algunos casos el procedimiento puede ser ante un órgano jurisdiccional o ante un profesional del derecho. ¿Qué profesional del derecho? Ante un notario, quien ejercerá las mismas funciones del juzgador. ¿Cuáles son las características de la jurisdicción voluntaria? Antes de ver de las características, vamos a verificar. Un momentito, se lo estoy abriendo. Bien. Ok, ya tenemos entonces las clases de jurisdicción, pero vamos con respecto a la jurisdicción voluntaria. Mario Efraín Nájera Farfán señala que la jurisdicción voluntaria es la que se ejerce el juez sin las solemnidades del juicio, por medio de su intervención en un asunto que por naturaleza o por estado en que se halla no admite contradicción de parte. O sea, aquí no hay un contradictorio. La ley procesal civil guatemalteca no da una definición exacta de lo que es la jurisdicción voluntaria, concretándose a señalar los actos que compete, es decir, el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil estipula. Veamos todos el artículo 401, por favor, que es el primer artículo dentro de lo que es el libro cuarto. Libro cuarto, procesos especiales, jurisdicción voluntaria, disposiciones comunes. Actos de la jurisdicción voluntaria. Tenemos, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Es decir, aquí no da una definición, pero nos empieza a ilustrar en relación a esto. De tal manera que en la jurisdicción voluntaria no existe contienda, no existe controversia. La decisión que se profiere en ningún momento causa perjuicio a ninguna persona. De eso se trata esto, es decir, que solamente se decidiera sobre un bien o solamente se divorcia y nadie vela por la persona, pues la persona, cuando uno sale del país, y es algo que uno lo aprende dentro del derecho, pero no lo aprende dentro de otro ámbito. ¿Cuál es esto? El hecho de que una persona cuando sale del país, de hecho, hay obligaciones para el notario cuando sale del país y es dejar encargado su protocolo. Cuando uno, me imagino que esto, todos ya vieron derecho notarial uno y eso lo aprende uno en notariado uno. Cuando sale el notario del país, más bien, fíjense que desde que uno estipula abre su protocolo, debe de llenar un formulario. Este formulario ya estipula a quién va a dejar a cargo de su protocolo. Ok, aquí está mi protocolo y entonces uno se lo hace a un amigo de confianza. Yo tengo a mi amigo que tiene su oficina en el nivel abajo donde yo tengo la mía.
En este caso, es necesario que esta persona sepa cómo se va a manejar este protocolo, ¿verdad? Pues es parte de, y son los casos en los que se ve. Vamos ahora a entrar a lo que son las características el, de la jurisdicción voluntaria. Sabemos que las características son, en primer lugar, la ausencia de litigio o discusión, tenemos la revocabilidad, la sencillez, poco formalismo, informada del principio dispositivo y por último la inmediación. Veamos cada uno de estos. Muy bien. Ausencia de litigio o discusión. Creo que lo hemos hablado con bastante soltura, pero debemos de entender qué es la ausencia de discusión entre las partes, porque para empezar, a veces no hay ni partes. Solamente es una persona que está interesada en un trámite que, por así decirlo, le está obstaculizando desempeñar algo. Eh, esta se concreta la actuación de los órganos del Estado en una función certificante de la autenticidad del acto o a responder a una mayor formalidad exigida por la ley. Las características de la jurisdicción voluntaria. Seguimos con la segunda, lo que es la revocabilidad. ¿Qué significa la palabra revocable? Eso es algo que debemos de manejar mucho en derecho. Lo manejamos en contratos, pero ¿qué significa la palabra que algo sea, que tenga la característica de ser revocable? Revocable, que puede ser revocado o anulado. Ahora, ¿qué significa revocar? Definición de la palabra revocar. Revocar es dejar sin efecto o valor una concesión, un mandato o una resolución. También significa apartar o disuadir a alguien de realizar una tarea. En el ámbito de la construcción, revocar es repintar o inducir. Aquí estamos en otro tipo de significado. Revocabilidad de un acto jurídico. Revocación de los actos administrativos es la facultad que compele a la administración pública de sustituir un acto inválido dejándolo sin efecto. Pero ¿qué es lo que debemos de aprender? Eso que no es más que dejar sin efecto algún acto. Y aquí, ¿qué acto? Los actos de jurisdicción voluntaria son revocables y modificables por el juzgador, concluyendo su trámite con un pronunciamiento que tiene por objeto dar autenticidad a un acto o certificar el cumplimiento de un requisito de forma. Sencillez. Las cuestiones relativas a la jurisdicción voluntaria no requieren de mayores requisitos para poder desarrollarse, de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos que se presentan y las justificaciones que se ofrecen son recibidos sin necesidad de citación. Es sencillo, o sea, no requieren ciertas citaciones. ¿Por qué? Porque son trámites que no se está afectando a otra parte. Seguramente más de algunos de ustedes, ¿cómo que no se está afectando? Si hace tal cosa, porque él no está, lo pueden afectar. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué sucede si hay oposición? ¿Verdad? De eso se trata eso. ¿Qué pasa si hay oposición? Características siempre de la jurisdicción voluntaria, el poco formalismo. Su trámite no es riguroso ni formalista, según el artículo 405 del Código. ¿Qué regula el artículo 405? Carácter revocable de las providencias. Artículo 405. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. Así lo regula la ley. Características de la jurisdicción voluntaria. Pero, perdón, aquí tenemos cuatro. ¿Cuál es la cinco? La cinco es que tiene carácter principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Es una característica del derecho procesal civil.
¿Cuál es esta característica del derecho procesal civil? El principio dispositivo, que no puede accionarse de oficio. Tiene que haber una persona que está haciendo la solicitud. Por eso, que el Estado, que la PGN, que un notario, por su propia iniciativa, vaya a generar una declaratoria de ausencia, qué sé yo lo puedo hacer. Les voy a decir por qué un notario lo puede hacer. Porque yo sé que una persona que me debe mucho dinero la declara ausente para que se le ponga un representante de sus bienes y ahí poderlo embargar, porque me debe. Ahí hay una razón y sí lo puedo hacer como acreedor. Pero otra razón por la que por iniciativa propia lo haga alguna institución, no hay una vía factible, porque ahí aplica el principio dispositivo. Eh, Irma Yolanda Cáceres Ramos me indica, puede enviarme la información del procedimiento del juicio ordinario de la clase de hoy. Me imagino que lo que me está pidiendo Irma Cáceres es tal vez el link de, solo que sea el link con el que eh, se tiene acceso a la información que le subí, pero vamos a ver si eso es, me indica si eso es lo que necesita, porque ese juicio ordinario es lo que sea lo que empezamos a hablar de eso, pero ahorita lo resolvemos, mi estimada Irma Cáceres. Así es eso, ok. Ahorita se lo mandamos con mucho gusto, mi estimada Irma Yolanda Cáceres. Seguimos acá, entonces, con lo que son tenemos entonces, vamos por la número sexta. En los asuntos de jurisdicción voluntaria, tanto el juez como el notario deben estar en contacto directo y personal con los interesados. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? No puedo venir yo a hablar de que me hicieron un acta de requerimiento si ni siquiera sé quién me está haciendo el requerimiento. De eso se trata esto. El principio, yo sé que ustedes sí manejan el principio de inmediación, es bastante conocido, me imagino que en penal lo vieron. El principio de inmediación es de suma importancia en derecho, en derecho penal y no digamos acá, pero debe estar en contacto tanto el notario como el juez, recibiendo las informaciones testimoniales, documentos aportados, practicando las diligencias, levantando las actas correspondientes y dictando las resoluciones pertinentes. La ley procesal civil guatemalteca no da una definición exacta de lo que es jurisdicción voluntaria, solo se concreta lo que regula el artículo 401, eso ya lo vimos. Participación de la Procuraduría General de la Nación, y me imagino que la persona que me estaba indicando en relación a esto, ha de ver, de aquí a venir la confusión, porque a veces dice debe participar el Ministerio Público. Cuando la solicitud promovida afecta a los intereses públicos, es decir, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes, y si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso. ¿Qué significa esto? Declarar contencioso, algo que, o sea, si hay contienda, entonces ya se tiene que ir por otra vía, no se va a resolver
por la vía de la jurisdicción voluntaria. Si a la solicitud la hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. O sea, si no tiene interés, ¿qué tiene que andar haciendo ahí? Solo trazando el procedimiento. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos en la jurisdicción contenciosa. Bien, llegamos al área de las pretensiones. Ok, tenemos las características. Podemos analizar también, por otro lado, lo que son los principios generales de la jurisdicción voluntaria notarial. Tenemos principio dispositivo que conforme a este, debe corresponder a las partes la iniciativa del proceso y esta a su vez asigna a las partes mediante su derecho de acción y no al juez del proceso. En materia de jurisdicción voluntaria notarial, este principio general se refiere a que únicamente la parte interesada que se crea con derecho, el cual debe de comprobar documentalmente, puede iniciar un procedimiento notarial quedando en este caso la situación del notario a la espera de la solicitud de su intervención profesional para la realización de un determinado trámite. Tenemos el principio de celeridad. Con este lo que se pretende es un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de plazos y eliminación de trámites innecesarios. Miren, se supone, ¿verdad? Esto es un supuesto, no siempre se da, no siempre se logra, ¿verdad? Esta celeridad, pero es por lo menos con la intención que se llevó a cabo. La inmediación, esos son principios, no los vamos a confundir con las características. La inmediación, este pretende que el juez se encuentre en una relación o contacto directo con las partes, especialmente en la recepción de pruebas. Asimismo, en las diligencias voluntarias extrajudiciales, el notario debe participar en todos los actos procesales que se establezcan. Tenemos también el principio de economía procesal. Tiende a simplificar los trámites y la abreviación de plazos con el objeto de que exista una economía de tiempo, de energía y de costos. En los procedimientos notariales, el cliente espera que el notario diligencie y concluya su trámite en el menor tiempo posible, ahorrándose de esta manera también tiempo, energía y costos. Por ejemplo, en el caso del trámite de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, el representante pretende vender un bien del menor por encontrarse en muy mal estado de salud, en el entendido de que el notario debe de actuar y agilizar la conclusión del trámite para poder actuar en beneficio del alcance de la satisfacción de la necesidad existente. Tenemos también el principio de probidad. Persigue que tanto las partes como el juez actúen dentro del proceso con rectitud, integridad y honradez. Ustedes dirán, que eso no sucede bien, se debe actuar así. Esta semana una ya es abogada, ¿verdad? Me decía, fíjese que me están pidiendo tal trámite. Pero eso no se puede. En pocas palabras, fíjense, se los voy a comentar. Está diciendo, fíjense que me está pidiendo un matrimonio. Bueno, dale pues, hace tu acta y lo inscribís y todo. Es que es el problema, me están pidiendo que me atrase para inscribirlo a lo sospechoso. Sí, pero ¿cuánto tiempo están pidiendo? Un año. Ahí vas a incumplir, ahí te vas a prestar a lo ilegal. Yo no te aconsejo que no lo hagas. A mí me han pedido eso muchas veces, simular matrimonios, no, nada, créanme, no es hacerme un santo, pero si no me presto para esas cosas. Entre otros motivos, como les he mencionado, tengo hijas mujeres, no me gustaría que le hicieran algo así. Si no se quiere casar, que no se case, pero estar engañando a la persona, como que no, ese engaño, eso sí es un engaño. Eh, Hace referencia a esto, tenemos el principio de escritura.
Este se refiere a que la mayoría de los actos procesales se realizan por escrito en los procesos voluntarios extrajudiciales. Todo acto o resolución debe quedar plasmada mediante escritura en el expediente notarial para dar seguridad jurídica al procedimiento. En el caso de los procedimientos notariales, el artículo 2 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77 al Congreso de la República, establece que todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Según este precepto, todas las actuaciones que el notario realice en el diligenciamiento de un trámite debe de dejar constancia del mismo en acta notarial. Veamos el otro principio de la legalidad. Conforme a este principio, los actos procesales son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo a lo que ella prescribe. Según este precepto, todas las actuaciones que el notario realice en el diligenciamiento de un trámite debe dejar constancia del mismo en acta notarial. De la legalidad. De este principio, los actos procesales son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con ella, con lo que ella prescribe. Según la ley del organismo judicial, su artículo 41 establece los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulas de pleno derecho. Principio de congruencia. Estamos siempre dentro de los principios. Principio de congruencia. De acuerdo con este, la sentencia debe ser congruente no solo consigo misma, sino también con la litis y cómo queda formulada en los escritos de demanda y de contestación. Cuando el cliente solicita los servicios de un notario para la tramitación de un determinado asunto, el cliente no le indica qué trámite quiere que se diligencie eso, sino únicamente explica la situación en la que se encuentra, por lo que es función del notario asesorar al cliente sobre la clase de trámite que debe asegurarse. Eso es algo que les mencionaba desde el inicio, o sea, la gente no llega a decir necesito este trámite, lo que necesita es les plantea el problema y es el notario el que debe realizar ese análisis. Tenemos la participación siempre de dos compañeros. Artículo 404. Si alguien se opone, se traslada a otro juzgado. De acuerdo a lo que nos regula el artículo 404, siempre Código Procesal Civil y Mercantil, es un aporte de la compañera Ofelia Elizabeth. Por su lado, el compañero Eddie Andrés Morales. La jurisdicción voluntaria notarial puede definirse como la facultad otorgada por el Estado a través de la ley a los notarios para conocer, tramitar y resolver determinados asuntos en los cuales no existe litis. Pero ¿por qué el notario puede hacer esto? Porque el notario ha sido investido por fe pública. Y la fe pública se contrae ese momento que le estamos juramentando ahí en la Corte Suprema de Justicia. Y también nos indica el compañero Eddie Morales, y en relación a lo que puede ser revocado o anulado, todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Ese es un ejemplo que las disposiciones testamentarias las pueden revocar, aunque sea el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas. Por otro lado, tenemos también la revocación de los actos administrativos. Esto ya es situación de harina de otro costal, por así decirlo. Muchas gracias, Eddie. Principio de publicidad. Se funda en el hecho de que todos los actos procesales pueden ser conocidos, inclusive por los que no son parte del litigio. Los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos. En algunos procedimientos notariales, la ley señala la obligación de la publicación de edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación para que cualquier persona que tenga libre interés o le afecte la realización de un determinado trámite pueda ejercer el derecho de oposición.
Bien, veamos acá. Veamos acá lo que hace referencia a las pretensiones que se pueden tener. Tenemos lo que es la incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? Declaratoria de incapacidad. Esa es lo que nos regula el artículo 8 del Código Civil. ¿Y que nos regula el artículo 8 del Código Civil? Capacidad. Y la capacidad en el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años y los menores que han cumplido 14 son capaces para algunos y actos determinados por la ley. Por su lado, aquí como nos referimos a la incapacidad, sería el artículo 9 y los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a las familias a graves perjuicios económicos. Ese es uno de los motivos también más comunes por los que se hace esta situación. Esa es la incapacidad. Ya hablamos sobre la ausencia, pero también no hemos hablado sobre la muerte presunta. ¿Cuándo se solicita y cuáles son los requisitos para una muerte presunta? Tenemos la utilidad y necesidad. Sí, en las características me di cuenta, por eso no he subido. La compañera Teresa no mostró la número 5, pero sí la mencioné, hace referencia al principio dispositivo, pero lo vamos a corregir en la presentación, mi estimada Teresa. Por eso es que no lo había subido, porque sabía que solo que no había encontrado ese error. Tenemos la ausencia, creo que hablamos sobre lo que es la ausencia, ¿cuándo procede la muerte presunta? La utilidad y necesidad. Ok, fíjense que bueno, eso lo entenderá uno cuando es abuelo, pues gracias a Dios todavía no lo soy y espero no serlo en mucho tiempo. Muchas veces los abuelos le dejan a los nietos o a las nietas cantidades grandes de patrimonio, entonces, pero en este caso resulta que fallecen los causantes, pero se dan los casos en que el menor de edad es propietario de gran cantidad hasta de ganado, pero resulta que el patojo está enfermo, lo tienen que operar y no tienen cómo operarlo, pues, y se les va a morir. Entonces, ahí hay que hacer una declaratoria de utilidad y necesidad para poder grabar o en todo caso, pues vender algún tipo de patrimonio que va a ser en función de ellos. Ahí está la diligencia de utilidad y necesidad. También tenemos el reconocimiento de preñez o parto. ¿Cuándo procede el reconocimiento de preñez o parto? Cambio de nombre, ya lo hemos visto, y el ejemplo, claro, lo tuvimos durante el gobierno de Jimmy Morales, cuyo nombre original era James Morales. Tenemos el asiento de partida de nacimiento, la rectificación de partida de nacimiento y la constitución de patrimonio familiar. Es uno de los casos más comunes que tenemos en esto. Tenemos por su lado lo que determina la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Esta regula la tramitación de estas diligencias. Tenemos la declaratoria de ausencia, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, el reconocimiento de preñez y parto, las partidas y actas de registro civil y patrimonio familiar. Tenemos otro de los aspectos que es la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Se encuentra regulado en el artículo séptimo del decreto 54-77, que es la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahí se los dije reducido porque el nombre es más largo. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Este precepto obliga al notario a remitir el expediente cuando éste haya fenecido. Y con respecto a esto, la ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria establece actualmente la mayor parte de materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria son tramitadas en la vía extrajudicial, la mayoría, no todas.
Mientras que anteriormente la puesta en vigencia de la ley de reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que está regulada en el decreto número 54-77 del Congreso de la República, se tramitaba en los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo del volumen de trabajo que soportan los tribunales. Es decir, se le recargaba mucho este tipo de trámites a los juzgados. Y esto generaba, si en ese entonces había mora judicial, imagínense hoy en día cómo estamos. Si todavía se estuvieran llevando todos esos asuntos en la vía jurisdiccional, sería muy complicado. Eso vino a facilitar y a descongestionar un poco, porque realmente los juzgados están colapsados, ¿verdad? Alguien de los que están acá no me dejará mentir, tenemos 95 personas conectadas, más de alguno que ha de haber o que trabaja, que labore, o bien que le hayan contado, o que su pareja sea trabajadora o incluso pasante. Los pasantes también se pueden dar cuenta cuál es la carga laboral que manejan los juzgados. Nosotros normalmente criticamos, pero sí, la carga es muy fuerte. Y en ese sentido, conforme he ido avanzando en la carrera, me he dado cuenta que es de comprender, bueno, es de comprender a algunos, ¿verdad? Porque algunos que se ganan su trabajo desempeñándose y muy profesionalmente, otros no tanto, pero eso es lo que se maneja de este sentido. Siguiendo con lo que son las disposiciones generales. Para cualquier asunto contemplado en la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser tramitados ante notario. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Se requiere, es requisito. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestara oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitir lo actuado al tribunal correspondiente. Y esta parte es importante, usted les dará risa, pero es la verdad. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el respectivo arancel. O sea, tienen que pagarle los sagrados honorarios al notario en este caso, ¿verdad? Pero por eso es que les digo, eso lo aprende uno sobre la marcha, sobre la carrera, que en todo caso se debe cobrar por adelantado, porque ya cuando empiezan todo bien y después hay oposición en uno, eso no es culpa de uno, eso sí no es culpa de uno. Yo tengo una mi anécdota esto fue antes de la Semana Mayor, ¿verdad? Que les redactara una escritura y realmente la tuve que anular porque cuando llegué al lugar y todavía le pregunté, mire, pero su mamá va a firmar, por supuesto, ella sabe, no tenga pena, le extraña. ¿Qué fue lo que se dio en este caso? Pues la señora me dijo, no quiero firmar. Ya no le pregunté más. No, no, espérese. No, le dije, yo no voy a hacer. Simplemente anulé eso y por supuesto que cobré mis honorarios. Por supuesto que los cobré. Bien, vamos a manejar un poquito ahorita esos últimos minutos que nos quedan en relación a los casos de asuntos relativos a la persona y a la familia. Procedencia. La declaratoria de interdicción procede. ¿Cuándo procede un caso de declaratoria de interdicción? Procede por enfermedad mental, congénita o adquirida siempre que el juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. Si la persona se expone ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. Ese es el caso clásico, ¿verdad? De cuando procede declarar la interdicción de una persona. Hay un procedimiento, cómo se realiza esto, y, pero son los casos clásicos en los que se debe realizar de esta forma. Artículo 406, la procedencia. Antes de entrar a la procedencia, ¿qué más tenía que compartir? La otro caso de procedencia siempre es la sordomudez congénita y grave. Da lugar a la declaración de incapacidad civil. La persona puede ser capaz y siempre que a juicio de los expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender
de manera suficiente y satisfactoria. La ceguera congénita o adquirida en la infancia da lugar a que se declare la incapacidad civil, mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. Este es otro de los causales que podemos ver acá. Tenemos también lo que es la solicitud y trámite de aquí de la declaratoria de incapacidad o de interdicción. Artículo 407, estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil. La solicitud respectiva pueden hacerla las personas que tengan interés o el Ministerio Público, y la solicitud se acompañará de los documentos que contribuyan a justificarla y se ofrecerán las declaraciones pertinentes. El juez hará comparecer, si fuere posible, a la persona cuya incapacidad se solicite, o se trasladará a donde ella se encuentre para examinarla por sí mismo. En estos casos ya son muy raros que se presente el juez, solo que tenga alguna duda muy extrema. También ordenará que se practique un examen médico por expertos nombrados, uno por el juez y otro por el solicitante, los expertos. Y si hubiera desacuerdo, se reunirán a un órgano consultivo y se nombrará un tercero. Porque un tercero, pues que ya sea que apoye la versión de uno o apoye la versión del otro. Si el tribunal encontrare motivos bastantes, nombrará al presunto incapaz un tutor específico que le defienda. Si lo creyere oportuno, dictará medidas de seguridad de los bienes y nombrará un interventor provisional de que los reciba por inventario, cuando se haya comprobado el estado que motivó la solicitud. El juez dictará las disposiciones necesarias para el cuidado y la seguridad del enfermo. En todo caso, las disposiciones mencionadas en este artículo se practicarán dentro del término de 8 días. Muy bien. Vamos a ver acá otro material que les tenía. Ok, el juez, estamos en la declaratoria, el juez, previa audiencia al Ministerio Público, que en todo caso será parte, resolverá si al lugar o no al lugar la declaración solicitada. ¿Declaración de qué? Declaración de interdicción. Si la resolviere con lugar, designará a quién deba entregarse a quién deba entregarse de eh, de la persona del incapaz y de los bienes, conforme al Código Civil, cesando toda administración provisional desde que se dé cumplimiento a lo resuelto. La declaratoria se publicará en el Diario Oficial y se anotará en el juicio y se anotará de oficio en los registros civil y de la propiedad. Vemos por ahora la oposición y rehabilitación. Esto también es importante. Muy bien. Cualquier oposición que se intente contra la declaratoria solicitada, ¿cómo pueden ser? Fíjense que yo he tenido esos casos. Yo he tenido esos casos de, hay un, hay una cosa que estaba diciendo que solo se conoce al esposo en el divorcio, a los hermanos en la herencia. Todo eso es bien cierto. Porque hay en una familia en donde hay tres hermanos que quieren declararlo en estado de interdicción y dos hermanas de que no. A final de cuentas, cuando a mí me llevaron a una reunión entre ellos, ya el ambiente bien álgido, les dije, miren, aquí ni ustedes van a decir que su papá es incapaz, pero tampoco lo van a decir ustedes que él sí es capaz. Aquí esto se hace a través de un examen médico, y si no confían en lo que dicen la CIF, pues tocará poner un tercero. O sea, hagamos tan grande esto como quieran, pero, y realmente, yo les soy sincero, yo cuando me entrevisté con el señor, no me dio la impresión que fuera incapaz, pero finalmente no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo todos esos artes, ¿verdad? Pero
al menos yo lo vi en una plática muy normal y muy así, me dijo, a la qué pena que lo hayan hecho venir por algo así, pero no era necesario, eso lo podemos arreglar. Bueno, dije, para, eh, para rehabilitar a una persona declarada incapaz, se practicarán las mismas diligencias prescritas en los artículos interiores, pero el dictamen médico deberá recaer sobre los siguientes extremos. Primero, la efectividad de la curación. Segundo, pronóstico en lo relativo a la posibilidad de recaídas. Y tres, si la recuperación ha sido completa o si quedará alguna incapacidad de manera permanente o en qué grado. Fíjense, pues todo eso debe de ir en ese dictamen, es un dictamen profesional que se debe de manejar. Ok, vamos llegando a las preguntas, mis estimados. Vamos a leer, a proceder a leer las preguntas. Pregunta número 1. Defina jurisdicción voluntaria. Eso ya hemos dado suficientes definiciones, pero busquemos una bastante, mucho más profesional de las que hemos estado mencionando acá. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las leyes que regulan la jurisdicción voluntaria en Guatemala? ¿Cuáles son las leyes que se regulan en materia de jurisdicción voluntaria en Guatemala? ¿En dónde se archivan los expedientes de jurisdicción voluntaria al fenecer? Cuando se terminan, ¿dónde se presentan? Tenemos la pregunta número 4. ¿Qué procede en la jurisdicción voluntaria al haber oposición? Y como pregunta número 5, ¿cuál es la vía para publicar los efectos de la jurisdicción voluntaria? Muy bien, dejamos abiertos estos últimos minutos para que puedan manifestar sus inquietudes y o dudas al respecto de la clase del día de hoy, donde empezamos el tema de los procesos especiales. Dejo abierto entonces, mis estimados, para que puedan manifestarse a través del correo FG, perdón, se me confunde, es FG 058@urrural.edu.gt, donde ustedes me están indicando sus dudas, por favor. Los dejo libres para que planteen sus dudas en tema a lo de hoy. Yo les voy a estar subiendo las diapositivas por algunos errorcitos que tengo, es que aún no las he subido y seguramente he subido con errores. No es la excusa, pero la carga está un poquito fuerte de trabajo. Creo que no, ya se están empezando a desconectar. Bueno, mis estimados, siendo la hora pertinente, no me resta más que agradecer por su atención. Les suplico, por favor, que estudien y que estudien bastante. Libro número 4 lo empezamos a ver. Ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, también Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, estamos bastante cerca, siendo esta la semana 10, solo nos resta la semana 11 y estamos listos para el segundo parcial. Eso nos anuncia la llegada muy, pero muy rápido del examen final. Mis estimados, si no hay más que aportar, un gusto haber conversado y platicado con ustedes para el contenido de la semana número 10. Dejamos siempre el correo para quienes me envían sus dudas después de clase o a ese momento que están estudiando. No habiendo más que hacer constar, sea por terminar la presente clase, un gusto participar con ustedes. Que se encuentren muy bien.